Buenos días, iglesia. Estoy hoy con sentimientos así como encontrados. Por un lado, muy contento porque cuando vemos este panorama diverso de personas, eh, bueno, uno puede ver desde afuera, ¿no? Pero cuando se ve este panorama diverso de personas, cuando y pensamos en el propósito o la razón por la que venimos, me da alegría pensar que aquí hay una iglesia y pensar que la iglesia es el proyecto de Dios. Así que cada uno de nosotros aquí realmente tenemos la oportunidad de alegrarnos y de gozarnos, porque esto que está acá es un encuentro espiritual y afectivo con el Dios de toda creación. Así que yo los bendigo, iglesia. Bendigo a todos los que están aquí en este lugar. Hemos estado hablando de... Y no les dije porque estaba medio encontrado con la otra parte. También me provoca un poco de terror pensar en las cosas que vamos a compartir hoy día. Eh, porque sin duda es una realidad para todos nosotros eh, y, y sin duda que hoy por hoy, así como nosotros estamos acá, también tenemos que pensar que hay personas que hoy no pueden escuchar este mensaje. Y este mensaje es de vital importancia, no por la persona que esté aquí diciéndolo, sino que simplemente porque es el mensaje de Dios para la humanidad. Y me provoca tristeza pensar en esto. Se los planteo de la siguiente manera. Si ustedes en este minuto hoy eh, pensáramos, tal vez cerrando los ojos como tú quieras, pensar en el plan de Dios, y pensando tú en ese plan, en esa realidad eterna, y de repente, como hemos venido hablando en los otros domingos, se produce algo que es terrible. Y entra en la escena la muerte. Y pensar que cada uno de nosotros en el plan de Dios, en el pensamiento infinito de Dios, tenemos esa eternidad dentro, pero por la muerte se nos presenta una situación que nos inunda, nos oscurece. Entonces hoy pensemos en la muerte de la siguiente manera, no como algo, bueno, piénsalo porque es algo terrorífico realmente, pero también pensemos que a raíz de que la muerte entró, hay una oportunidad de conocer a un Dios maravilloso. A raíz de que la muerte entró, hay una oportunidad de conocer a un Redentor. Entonces, esta última parte de toda esta serie tiene que ver con mi Redentor vive. Para muchos debe ser una experiencia personal. Espero en el Señor que así sea. Vamos a movernos un poco atrás. En versículo 3, el capítulo 3 de Génesis 1, vimos ahí la situación entre Eva, esa conversación, y pudimos a partir de ahí saber que en toda buena obra que Dios ha planificado y ha proyectado a través de la eternidad, hay un adversario, y con el adversario hay una mancha. El adversario, ya dijimos, se llama Satanás, y la mancha en este caso es el pecado. Y por el pecado que entró a la humanidad, está la muerte. Y me voy a centrar un poquito en la muerte en esta parte. Porque hoy pensamos nosotros que al mirar la muerte decimos, ok, podemos vivir tal vez 90 años. Los que son optimistas. En realidad, nadie está pensando que se va a morir hoy día ni mañana. Pero entonces, la muerte ha hecho que nosotros pensemos temporalmente.
en forma finita, no infinito. Y es producto del pecado. Entonces cuando hablamos de la muerte decimos, uy, capaz que yo quisiera no morirme, no antes de que yo haga esto, tenga esto o haga lo otro. Entonces, pero la muerte es una situación real en nuestras vidas y algunos no lo quieren pensar, algunos no lo meditan. Aun cuando conocemos a Jesús, el Redentor, también nos causa un poquito de, dejémoslo ahí de ladito, pensamos. Pero tenemos que entender que la muerte es la prueba visible del pecado y la muerte es lo gráfico. Si decimos yo me voy a morir, cada uno que hoy de nosotros que se muere está dando a entender que el pecado ciertamente hizo estragos en el plan de Dios. O sea, la muerte entró precisamente por el pecado. Y a la muerte hoy la vamos a identificar y la vamos a tomar con lo que es. Es algo que muestra la justicia de Dios sobre el pecado y que causa muerte. Entonces todo el que nace, sea niño, sea joven, sea adulto, sea un hombre súper religioso, uno que viene todos los días, todos los domingos a la iglesia, o sea totalmente un depravado, un pervertido, sea bueno o malo, todos nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque simplemente la muerte es producto o es la condena del pecado. Entendemos desde las semanas anteriores que el pecado entró por la desobediencia, y la desobediencia de un hombre. Ese hombre se llamaba Adán, eso está en Génesis. Entonces, si hoy todos morimos, si hoy todos pasamos por la muerte, ¿qué quiere decir en verdad plana, bien sencillamente? Quiere decir que confirmamos lo que la palabra dice, que todos somos pecadores. Entonces yo al hablar de la muerte también quiero traer que hay noticias buenas. Y vamos a leer una parte de la palabra que está en Romanos 5. La palabra de Dios es viva, se hace viva y espero en el Señor en este día sea vivificante para nosotros. Dice en Romanos 5, en el versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Lo que está diciendo aquí que cuando el hombre pecó, nos contaminó a todos. Los que estamos conscientes o que tenemos la revelación de Jesucristo, entendemos eso. Pero hay aquí quienes tal vez no logren entender esa parte y lo que cuando se habla de muerte empieza con temor, terror y tiene toda la razón para sentirlo. Porque la muerte nos está diciendo, es un recordatorio de la justicia de Dios y de la paga del pecado para cada persona que conforma la humanidad. La muerte es la paga del pecado. Y eso entró por la desobediencia. Entonces hay un imperio reinante en este tiempo. El imperio de la muerte. Y en este imperio hay un gobernante, que también lo vimos la semana pasada. Entonces necesitamos un mensaje de esperanza, un mensaje que nos dé y nos despierte realmente a mirar más allá de la muerte, volver a mirar la eternidad con la que Dios planeó las cosas, volver a poner la eternidad en nuestra perspectiva, que vaya más allá de la muerte. Entonces en este día, iglesia, amigo, quien nos visita por primera vez, yo te quiero decir que hay un mensaje que es mayor que la muerte misma. Y ese mensaje es la redención de Jesucristo. Es el mensaje, es la venida de Jesucristo, la persona de Jesucristo. La primera serie que tuvimos hablamos de el Creador, un Dios creador poderoso, maravilloso, esplendoroso en toda su potencia. Luego tuvimos que pasar
por esta situación de pecado que condena a toda la humanidad, por esta situación de condena donde ningún hombre o mujer está libre. Cada uno de nosotros, sin Cristo, está en esa condición. Y hoy tenemos que pasar, por supuesto que tenemos que dar este mensaje de esperanza que habla de Jesús, que el Redentor. La palabra dice que en el principio Él era el Verbo. Algunos se saben de memoria este versículo. Yo quiero aprendérmelo de memoria y se me confunde, y para no hacerlo errado, porque es palabra de Dios, mejor lo leo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Jesucristo, el Redentor, está presente desde el principio y antes del principio, porque es Dios mismo. Pero Dios es un maravilloso plan. Una vez estropeado ese plan por el pecado, hace una promesa en Génesis 3:15 y declara que la simiente de la mujer, o la descendencia de la mujer, va a hacer pedazo o va a herir en la cabeza al enemigo que entró en la escena y entró con el pecado. Entonces, yo te quiero decir en este día que sí, pasó la esplendorosa realidad de un Dios creador, y tuvimos y tenemos que pasar, y hoy mismo las personas que no están aquí, tus propios vecinos, por eso tengo tristeza también, tus propios vecinos, tus propios amigos, tu propia familia, aquella que no está en la condición que a lo mejor tú puedes estar con la revelación de este Redentor maravilloso, está en este instante en la oscuridad que significa la muerte. La muerte es la condena, es la paga del pecado, y es la muerte física, y no solo física, espiritual. Y eso a nosotros nos tiene que afectar. Entonces hay alegría por un lado, por saber que tenemos esperanza en Cristo Jesús, pero también debe haber tristeza. Porque a todos nos afecta la muerte, hoy por hoy, pero hay una diferencia en cómo estamos enfrentando esta muerte, o cómo vamos a pasar por esta muerte. Como esto es un imperio reinante, una vez dado el pecado, bueno, la palabra de Dios dice algo bien interesante. Dice en 2 de Pedro 2:19, dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, cuando nosotros tenemos que pensar en esto, cuando hoy no tenemos esa revelación de Jesucristo como Redentor, seguimos siendo esclavos. Esclavos del pecado, esclavos de la influencia del mal, de Satanás, porque desde Adán esto fue cedido. Entonces, son situaciones graves el pensar en la esclavitud. Yo, como occidental, nosotros no tenemos bien claro el concepto de esclavitud. Lo vemos en libros, lo vemos en películas, pero como occidental, ¿quién se piensa que es esclavo? Este es el mundo libre. Y en el mundo libre realmente estamos más esclavos que estar atado a una cadena. No, somos esclavos cuando no tenemos a Jesucristo. Somos esclavos del pecado, somos esclavos de la condenación. Entonces, porque hubo una situación donde Adán entregó la autoridad del señorío a Satanás. Entonces nos hacemos pecados. Entonces, Satanás venció a Adán. La humanidad se hizo esclava de su poder y esclava del pecado. Luego, lejos de Dios y establecida la ley, el pecado se hizo más abundante. El pecado se hizo más abundante. La palabra dice, pero la ley se introdujo para el que pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley que es buena, la ley que estamos hablando de la ley de Moisés, que Dios dio a Moisés, de esa ley está hablando.
Cuando la ley se presentó, bueno, expuso más que somos totalmente pecadores, totalmente degradados, totalmente descompuestos, casi podridos en términos espirituales, porque el pecado hace que se vaya degradando todo esto. Entonces hay una situación muy abrumante, de pesadumbre sobre cada uno de nosotros cuando pensamos en que estamos esclavos y somos esclavos. Yo quiero que te des cuenta en este día que si tú no estás con Jesús, estás viviendo en esclavitud. Esclavitud para muerte. Está escrito en Juan 8:34 que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Honestamente, ¿cuántos de aquí pueden decirme, no me van a decir, pero piénselo, ¿se considera usted esclavo del pecado? Algunos van a decir, no, porque yo voy a la iglesia, no, porque yo conozco al Señor. Pero mediten esto, mediten esto. Porque la esclavitud es asfixiante, es limitante. La esclavitud te hace estar subyugado al dominio de otro. La mayoría de que yo veo acá, a casi todos les conozco el rostro, a muchos he saludado, por lo tanto puedo decir que la mayoría tiene una relación o conoce al Señor. Pero yo quiero llamarles la atención a que estemos pendientes de qué significa este tema de la esclavitud que se produjo por el tema del pecado y qué significa realmente poder vivir en una libertad que solo puede ser provista por Jesucristo. El Redentor. Redentor significa pagar precio por algo. El Redentor es el que libera pagando un precio. En la Biblia, en el hebreo, se usa una palabra que tiene que ver con la relación de un pariente próximo. A mí me llamó la atención esto porque si voy a pensar en esto, que tiene que ver con un pariente próximo, el Redentor. En el hebreo es Goel. ¿Qué significa esto? Dios es tan bueno que a pesar de todo el desastre que pasó a partir de la desobediencia de Adán, ha provisto un redentor, ha provisto alguien que va a pagar un precio y que pagó un precio. Pero lo que me llama la atención de esto es que lo dice como el pariente próximo. Entonces nos damos cuenta que Dios siempre a través de todo el tiempo se sigue manifestando como un Dios afectivo, un Dios de amor, un Dios que realmente está ahí para socorrernos. Nuestro Redentor Jesucristo es el que ha liberado nuestra vida pagando un precio. Nuestro Redentor Jesucristo es el que ha entrado en la escena aún desde el principio y antes del mismo principio de los tiempos, como lo conocemos. Él ha estado presente. Su plan inicial posiblemente no fue lo que hoy está pasando. Pero ya que pasó, nuestro Redentor siempre ha estado presente, constantemente mirándonos, constantemente mirándote. Y ha ido conociendo tu vida desde que has nacido. Y nos ha traído por caminos diferentes. Cada uno de nosotros puede contar experiencias distintas. Cada uno puede tener... La pastora fue la que mencionó acerca del testimonio, ¿no? Creo que fue en la clase bíblica o algo, pero sé que algo se mencionó hoy día acerca de las experiencias o cómo nos trae el Señor a través del testimonio, a través de la experiencia crucial de un encuentro con el Redentor. Un encuentro que nos debe dar alegría, gozo. Entonces Jesús se presenta ahora en tu vida, en mi vida, como nuestro Redentor, el que pagó el precio.
¿De qué precio estamos hablando? Estamos hablando de la vida misma. Recuerden que la paga del pecado es muerte. Recuerden que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Recordemos que la palabra dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay forma que el yugo de la esclavitud y la condenación de la muerte se rompa si no es por alguien. Ese pariente próximo, ese pariente que está cerca de ti para que pague un precio por tu esclavitud o para que pague un precio por algo que has perdido. La iglesia, si la mayoría de nosotros estamos con el conocimiento de Jesús, quiero que aprendamos a valorar que Jesús pagó un precio muy alto por algo que tú has perdido, que tú perdiste, que yo perdí, que fue la misma eternidad que Dios nos dio, que fue la misma relación que teníamos con Él mismo. Hoy tampoco la tenemos a menos que vengamos a Dios a través de Jesucristo. Si hoy estás aquí, estás pensando en un Dios y de alguna manera estás tratando de conectarte con Dios, bueno, la única manera en lo espiritual desde adentro es que alguien pague un precio por ti y que entiendas que el único que pudo pagar ese precio es Jesucristo, el Redentor. ¿Qué hace la obra redentora de Jesús? El valor, para aprender a tomarle valor a esto, a lo que Jesús hizo, es mucho más allá de decir yo soy salvo. Es mucho más allá de decir yo creo en Dios. ¿Qué hizo Jesús en tu vida cuando te sacó de ese lodo en que estabas hundiéndote, como un pantanal? Cada vez que te movías ibas peor, para abajo, para abajo. ¿Sí conocen los pantanos, no? Uno se trata de salir, no, va para abajo. Y se mueve para acá y sigue hundiéndose, sigue hundiéndose. Eso tiene que ver con el contexto del pecado en que nos movemos. Pero ¿qué hizo nuestro Redentor Jesús? Su obra tiene que ver con tres formas de verla, tres perspectivas, digamos. Primero, hace una compra por precio. Es lo más que podamos entender de la redención. Alguien paga el precio. Hablemos de un mercado, digamos. O hablemos de un esclavo mismo. O algo que se te perdió. O algo que tuviste que dar, porque, por ejemplo, en la Biblia está la historia de Ruth. ¿Quién conoce la historia de Ruth? Bueno, tenemos a Ruth y tenemos a Buz. Entonces, es una bonita historia, hermosa historia realmente, porque está hablando un poco de esto, de restituir, de devolver lo que es tuyo. Esa es la obra redentora de Jesucristo, es restituir, devolver lo que te pertenece, devolverte el propósito, devolverte el gozo, devolverte la paz, si lo haces ya de una forma más de sentimientos, de corazón. Entonces él hace una compra por precio. Dice la palabra, el hombre está vendido que está vendido al pecado. Pablo dice, más yo soy carnal vendido al pecado. Está en Romanos 7:14. Ninguno de nosotros se salva de esta situación. Cada uno de nosotros sí estamos vendidos al pecado. En 1 Corintios 6 dice, pues habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios. En 1 Corintios 7 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces la obra redentora de Jesús nos tiene que llevar a pensar, porque si pensamos y reflexionamos en esto, estoy seguro que debemos cambiar, estoy seguro que debemos modificar. Otra perspectiva o otra área de la obra redentora de Jesús es sacar del mercado, como para no ponerlo a la venta. ¿Qué has comprado últimamente que has apreciado? Y tú vas al mercado o vas a un lugar y compras. Esto es mío. Por supuesto que si lo compras no lo vas a poner de vuelta porque te gusta. Porque es tuyo. Tú lo compraste.
Bueno, es parte de la obra redentora de Jesucristo. Jesús, en su redención, en su restitución, en su pagar el precio, te toma del mercado, el mercado del sistema del mundo. Te saca de ese sistema diabólico, te saca de ese sistema carnal donde no tienes cómo vencer, te saca del mercado del pecado y te dice, esto es mío. Y por su fidelidad y amor en ninguna manera te va a soltar. Jesús dice a Dios, a su Padre, en Juan, los que me has dado, no he perdido ninguno, excepto Judas en este caso, que estaba por profecía, tenía que pasar. Pero cuando Dios te toma, cuando Jesús te redime, cuando pasas por esa experiencia, tienes que considerarte a ti mismo propiedad suya. Y no que para que te vuelvas a ser esclavo de los hombres otra vez. El Señor te saca del mercado. Eres exclusivo para Él. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, la muerte, hecho por nosotros maldición. Gálatas 4:4. Esto me encanta. Yo sé que también a la pastora, a los pastores les encanta. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Está en la profundidad de que Jesús te saque del mercado, que en lugar que ya no pasas ni siquiera a ser un objeto cualquiera, pasas a ser tan exclusivo que pasas a ser hijo. Hijo. Cuando escuchas por ahí que hay pajaritos revoloteando, debes alegrarte porque la creación de Dios está viva. No, cuando escuchas por ahí que hay personas que dicen, todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. El plan de Dios es que todos sean hijos. Para eso envió al Redentor Jesucristo. Porque la acción tiene que pasar, algo demanda el que seas hijo de Dios. Pero Dios te dice, cuando te saca del mercado, yo en vez de ser o continuar ser bastardo, por decir esa palabra, te hago hijo. Te adopto como hijo. Te saco del mercado. Y la otra perspectiva de esta obra redentora de nuestro Señor Jesús es que te pone en libertad. Lutro sería en griego. Yo no sé más griego que ese. Lutro. En la palabra de Dios dice en Juan, si el Hijo os libertare, ¿qué sigue? Seréis verdaderamente libres. Hoy estoy casi hablando mucho a la iglesia, considerando que todos somos o que hemos tenido un encuentro con Jesucristo. No voy a hablar de convertidos, pero que hemos tenido un encuentro con Jesucristo. Entonces, estas cosas tienen que tomar nos tenemos que dar un tiempo para pensar en esto. ¿Qué es la obra redentora en mi vida? Primero, que Él murió por mí, pagó un precio. Segundo, que no soy simplemente ahí los creé, ahí los tiré y ahí hagan lo que hagan. No, que el Señor en su afecto, en su amor hacia ti, hacia mí, hace el esfuerzo, mira la maldad y mira que estamos todos condenados a muerte y dice, mi obra te compra y te hago hijo. Y nos pone en libertad. Y es una libertad que no significa, iglesia, para la iglesia, no significa esto, que es una libertad que te dé permiso para hacer lo que se te plazca. ¿Alguien creyó que era así? En ninguna manera. Perseveraremos dice la palabra en Romanos 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde.
En ninguna manera. Entonces la libertad que está hablando aquí es importante. Yo lo he pensado, a lo mejor es limitado mi pensamiento. Usted, a lo mejor tienen ustedes una más profundidad en este pensamiento. Pero ¿cuál sería la libertad a la que el Señor nos llama? Principalmente que Él corta con la condenación. Y el hecho de la muerte espiritual, la muerte física, el desencuentro que produce la muerte con Dios. Pero la libertad para hacer lo que la ley casi nos impulsa a hacer. Y esto quiere decir la ley no es mala. ¿Cómo es esto? Si la ley dice no codiciarás, nosotros que somos pecadores, ¿qué es lo que hacemos? Codiciamos. O sea, la ley es buena, porque prueba que nosotros vamos a codiciar. Pero cuando la palabra del Señor dice, si el Hijo los libertare, realmente seréis realmente libres. ¿Qué quiere decir? Que en Cristo Jesús, por mi Redentor, yo puedo no llegar a codiciar. Soy libre de estar bajo la ley. Yo puedo no llegar a envidiar por Él. Esa es la libertad. Y eso es maravilloso. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice en Tito la palabra, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Hermanos y todos los que escuchan. Nuestro Redentor, Jesucristo, su obra tiene que ver con devolver todas las cosas al plan original. Es increíble pensar que Jesús, mira, a ver si me explico esto. Piensen en la vida como un espacio de tiempo que Dios creó, pero que solamente es un paréntesis. Piénsenlo como un paréntesis. Y es impresionante pensar que el Dios de toda creación, Jesús mismo, entra a ese paréntesis. Quiere entrar a ese paréntesis. El paréntesis de la muerte, el paréntesis del pecado. Y Dios mismo hace entrada desde la eternidad al tiempo. Y lo que quiere hacer, sacarnos del tiempo y llevarnos a la eternidad. Romper este paréntesis. Este paréntesis es de muerte, de sufrimiento y de aflicción. Tú algo dijiste en la escuela bíblica, que ciertamente no es que es un tiempo de aflicción, es un tiempo de sufrimientos, pero es un paréntesis en la eternidad. Entonces lo que nuestro Redentor Jesús ha hecho y está haciendo es que nosotros entendamos que desde acá nos va a llevar a la eternidad. Él nos vino a buscar en el tiempo. Es maravillosa la obra del Señor. Sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Jesucristo. Hay dos cosas que uno tiene que pensar en esto. Está la cuestión universal del pecado que produce la muerte, es la causa natural del pecado, y progresivamente cada uno de nosotros se va deteriorando y pecando. Entonces, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es, en la cuestión universal, le da una solución, y en la cuestión personal también da una solución. De eso está hablando. La redención del alma o de la vida de un hombre es de tan alto precio que es imposible para un pecador pagarlo. No por obras, dice el Señor. Ninguno de nosotros, de los que está acá, puede creerse que es suficientemente bueno para pagar un precio por alguien. Si estás hoy en este día, en este lugar, pensando que Dios, o estás a cuentas con Dios, o estás en Dios, te quiero decir que necesitas un redentor, porque el único que pudo pagar un precio es Jesucristo.
Precio de sangre, preciosa sangre. ¿Por qué? Porque su vida satisfizo las demandas del Señor, satisfizo las demandas de la ley, porque Él fue un hombre que vivió sin pecado. Entonces la redención, la obra redentora de Jesús es tan potente y es única. Quiero compartir el Salmo 49, que echa por el suelo todo argumento que pueda tener todo hombre, aquí y en cualquier otro lugar. Nadie puede tener acceso a Dios si no es por el precio de sangre. Nadie puede tener acceso a Dios si no es alguien que busca de Dios. Recordemos que Dios puso eternidad en nosotros y cada uno de nosotros en algún momento de la vida intentó buscar a Dios de alguna manera, tratando de llenar vacíos la mayoría de nosotros, en búsqueda. Y llenábamos con esto, con lo otro, con religión, diversas manifestaciones sectarias, ocultismo, todos tratando de acercarse a Dios. Y la única manera de acercarse a Dios es a través de aceptar el sacrificio sublime de Jesucristo al derramar su sangre. Precio de sangre para la redención de toda la humanidad. Dice el Salmo 49. A ver, la Reina Valera dice así: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Así que, hombres y mujeres, pensemos en Jesús como un Dios o un hombre que dio su vida a gran precio. Pronto viene la celebración de Semana Santa. Estamos en un ayuno para empezar a entender y empezar a alinear nuestras vidas a lo que Dios quiere. Pero dentro de todo esto siempre tenemos que poner en perspectiva quién es Jesús y qué hizo Jesús y qué grande privilegio tenemos hoy al estar aquí y congregarnos en su nombre. Porque la redención del Señor hoy te baña de misericordia, te baña de amor. El beneficio de su redención en nuestras vidas también es diaria. Nos libra del mal. La redención del Señor nos libra del mal. Líbrame de mis enemigos, dice la palabra en Salmos. Oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. La redención, el beneficio del Señor y su redención hace que esto nos libre de nuestra pecaminosidad, de nuestro pecado, de nuestra maldad. Hay poder de Dios para operar en nuestras vidas. Así que si tú eres hoy cristiano, eres miembro de una iglesia y confiesas que Jesús es el Señor, debes darte cuenta y gozarte del hecho de que Dios es el que nos libra de nuestros mismos pecados. Dice en Romanos: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias, Señor, por librarme de la ley del pecado y de la muerte, donde yo estaba condenado. Nos libra de autoridades, de potestades de tinieblas, dice la palabra. En Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos libra de nuestras, en lo más personal, nos libra de nuestros temores, nuestras aflicciones. Jesús el Redentor, Jesús el que pagó el precio. Es hermoso pensar de que hoy estamos parados aquí con una perspectiva eterna y que lo que era para destrucción en la vida de cada uno, Dios lo ha hecho para bendición.
Piensa en tu testimonio en este día. Piensa en ese momento, ¡pum!, que tuviste un encuentro con Jesucristo. Piensa en ese momento, pero también piensa en el día de hoy. Y en la obra que el Señor Jesucristo hizo al liberarnos. El consejo de su palabra dice: no os volváis a hacerse esclavos de los hombres. Cuando yo tenía 24 años, sí, 24 años, ya casi la mitad, porque ya estoy cumpliendo 50, no hoy día, pero este año. Dios tocó mi vida. Hace 26 años Dios tocó mi vida. Y yo realmente puedo dar testimonio como cada uno de nosotros, pero como yo estoy aquí, yo lo voy a contar. Cada uno tiene la posibilidad de contar algo. Pero Dios tocó mi vida cuando yo tenía 24 años. A los 24 años ya estaba casado. Con mi única esposa hasta el día de hoy. Y espero que así siga siendo. Pero Dios tocó mi vida precisamente en esta área. Porque si no hubiera sido por Jesucristo, yo no estaría hablando de mi esposa hoy. Entonces, yo lo que quiero hacer énfasis es que la redención de Dios es tan linda, tan importante. Es tal para apreciarla, para valorarla y para movernos cada día en avanzar. Porque que si yo no hubiera encontrado a Jesucristo, si Él no me hubiera, no es que yo lo encontré, si Él no me hubiera llamado a este país, no hubiera conocido a Jesucristo. Les cuento cómo pasó esto. Teníamos mi esposa escuchó la palabra testimonio y se fue. No, pero ella es feliz. Yo conocí el perdón de Dios por el perdón de mi esposa. Tenía un año de casado. No, ya llevábamos 5 años de casado. Pero la verdad que tuvimos una crisis tremenda. Tremenda, porque en realidad cuando uno no conoce a Jesucristo, realmente no tiene idea de nada. No tiene idea de los pactos que hace, las promesas que hace. Y todo el entorno con el que Jesús trató mi vida es en el entorno del matrimonio, de la vida familiar, esposo, esposa. Pues yo andaba condenado a muerte y una de las maneras en que mi pecado se manifestaba era la seducción, la lujuria. Eso le puede afectar a casi todos nosotros los hombres, en menor o mayor grado. Bueno, en ese plano, sumado a otras áreas de mi vida pecaminosas, yo realmente no tenía valor por nada. No tenía valor por las relaciones, no tenía valor por los afectos, no tenía valor si dañaba a él por lo que hacía o si dañaba a ella por lo que decía. No, estaba totalmente centrado en mí mismo y simplemente pensando en cómo satisfacer estas cosas. Bueno, y llegó el día en que todo lo que se oculta sale a la luz. Y en mi vida licenciosa, bueno, fui adúltero. Yo me considero no me considero ahora adúltero, pero fui adúltero. Y fui infiel a mi esposa.
Entonces cuando en el impacto de esto es más grande porque la verdad que salió a la luz fue horas antes de viajar a Estados Unidos. Salíamos un día domingo y mi esposa se entera un día viernes. Eh, pero por alguna razón, no sé con qué convicción, o porque ya era una parte de Dios, tenemos que entender que en ese instante mi esposa estaba totalmente destrozada. Y, pero por alguna razón ella aceptó venir a Estados Unidos. No tenía nada que venir a Estados Unidos. Yo tengo parte de familia acá. De hecho está mi tío, mi prima. Tengo padres, tengo hermanos por parte de papá. Tengo bastante familia acá en Estados Unidos. Y mi tiro siempre fue venir a Estados Unidos. Pero mi esposa no. Y menos con una situación de tal magnitud. Pero mi esposa aceptó venir. Aceptó venir. Yo en algún momento le dije, allá todo va a ser nuevo. Pero honestamente, sin saber lo que estaba diciendo. Y llegamos en febrero del 95 y después de todo un proceso de tristeza, mi esposa empezó a ir a la iglesia, donde se congregaba parte de mi familia. Y mi esposa siempre fue una persona muy prudente, siempre lloró y sufrió en silencio todo este proceso, este duelo. Pero el propósito de Dios es maravilloso y a los meses de toda esta etapa de, de descubrirnos ante Dios, el Señor tocó mi vida. Y eso fue en julio del 95. Y desde julio del 95 yo he podido entender lo que significa ser libre, libre de la muerte, en el aspecto universal, pero casi todos pensamos, yo quiero quiero recibir al Señor, espero que no sea así, pero recibimos al Señor pensando en que vamos a tener vida eterna. Y es verdad. Pero lo que tiene que ver ahora es la vida que el Redentor te da a través de la libertad que te da para hacer las cosas que a Él le agradan y no las que no le agradan. Entonces el Señor, gracias al Señor, Él manifestó su amor y su perdón a mi vida a través de mi esposa. Y mi esposa realmente me perdonó. Y realmente el Señor reconstruyó algo que estaba totalmente destruido. Yo me vine con 2 hijos y ahora somos 4. Son 4. Entonces el Dios que redime todas las cosas, el que restituye todo, es un Dios real, es un Dios que impacta tu vida. Yo sé que cada uno tiene un testimonio, pero cada testimonio en este tiempo es bueno ponerlo delante del Señor y empezar a reflexionar en Él y empezar a tomar una nueva actitud y gozarnos en lo que Él está haciendo, porque Él quiere restituir todo lo que es tuyo, lo que Él te dio, lo quiere restituir. A mi esposa le dio un marido que por 5 años anduvo vagando por el mundo, pero por su amor y misericordia se lo restituyó. Entonces hoy pensemos en estas cosas. La redención de Dios es mucho más allá de llevarnos a una vida eterna. Gracias, Señor, por la vida eterna.
Pero hoy, iglesia, todos los que estamos acá, que decimos ser cristianos, tenemos que ser honestos, que al correr de los años, al pasar del tiempo, empezamos a caminar de una manera distinta que nos puede llevar a esclavizarnos. Dios ha restituido y Dios quiere restituir todo lo que te pertenece. Para eso te sacó del mercado, del pecado. Para eso te compró. Yo no sé si aquí más de alguno hay, si hay alguno que realmente todavía no tiene una experiencia personal con Jesucristo. Yo te quiero decir, Dios te quiere restituir, no te resistas más. Dios es la única respuesta a la vida. Y si tú te sigues resistiendo, simplemente va a pasar lo que ya está delante de todos los hombres sin Cristo. Estás condenado a muerte. Estás condenado a muerte. Sin Dios estás muerto. Puedes vivir acá y adquirir todas las riquezas que quieras, pero la palabra dice, ¿de qué sirve que ganes el mundo, parafraseando, si pierdes tu alma? Dios restituyó mi vida, a mi esposa le restituyó un marido, a mis hijos le restituyó un padre, y a los que vienen después de mis hijos les restituyó con un abuelo. Y que los bendice en el nombre de Jesús desde ahora, hasta 1000 generaciones, porque es la bendición de Dios. Entonces, hoy, iglesia, te hablo a ti, que es tiempo de entrar en este fuego, de entrar en este mover del Espíritu Santo. Nosotros lo estamos haciendo buscando alternativas como iglesia, buscando dirección del Señor, y lo estamos haciendo, por ejemplo, con ayuno. Pero Dios quiere despertarte, creyente, y abrir tus ojos, no creyente, para que te ilumine la luz de Jesús. Y que el precio que Dios pagó a través de Jesucristo es tal, absoluto, total, que todas las cosas que Dios tiene para ti van a ser restituidas. Tienen que ser restituidas. Pero se requiere que nosotros busquemos del Señor. En la historia de Buz y Ruth hay una cosa particular que me llama la atención. Ruth busca, por consejo de Noemi, busca la protección de su pariente próximo, la protección de Goel, del Goel en la familia, de Buz en este caso. Entonces, cuando yo estaba pensando en esta prédica, me llama la atención y te lo digo a ti, iglesia, o te lo digo a ti, que no realmente no perteneces a la iglesia, no a este lugar, pertenezcas a la iglesia del Dios viviente, a la que está compuesta de redimidos, a la que está compuesta de santos, a la que está compuesta de salvos por la gracia de Dios. A esa iglesia me refiero. Ruth se fue hacia Buz para pedirle su protección, que él le restituyera. Para ella en ese caso era un marido. Ella había quedado viuda. Estaba con Noemi por fiel, por lealtad, pero quedó viuda, quedó sin marido. Ruth le fue restituido su marido. Y Ruth realmente nos representa a nosotros en este tiempo. Nosotros tenemos que venir al Señor y pedirle: necesito tu protección, Señor. Necesito la revelación de tu restitución. Necesito que me saques de aquí donde yo me he metido haciéndome esclavo de los hombres, o aún de mis propias debilidades. Entonces, al terminar, iglesia, yo le voy a pedir a Leo que suban, los muchachos que suban de una vez, por favor.
Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios, como instrumentos de justicia. Iglesia, nosotros hemos sido llamados a consagración, a santificación, porque te sacaron del mercado de la perdición, de la promiscuidad, de la perversión. Te sacaron del mercado de la violencia. Te sacaron del mercado del adulterio. Te sacaron del mercado donde el orgullo y la arrogancia predominan. Te sacaron de ahí. Jesucristo, el Redentor, te sacó de ahí por precio. Por precio de sangre, precioso, alto. Te sacaron del mercado donde están las disensiones, las contiendas, las murmuraciones, las perversiones, los pleitos. De ese mercado te sacaron. A consagración nos ha llamado el Señor. A santificación nos ha llamado el Señor. Así que yo te llamo para que vengas, para que pongamos nuestra vida delante de Dios, para que pidas perdón si es necesario pedir perdón por cómo has administrado tu vida después que has sido rescatada y sacada de ese mercado. Es tiempo de pedir perdón, de arrepentirse. Y si por alguna razón hoy no tienes la revelación del Dios vivo, yo te quiero decir que Dios te ama tanto que Él está dispuesto a restituir todo. Primero a sacarte de la muerte, porque para eso Él vino, a cortar el imperio de la muerte, a romperlo. Y si la muerte física que todo ser humano va a pasar es inevitable, hay una vida eterna que ciertamente es realidad en Cristo Jesús. Así que si estás hoy sin Jesús, sin Dios, Jesús es la respuesta, Jesús es el Redentor, Jesús es el que redime, Él es el pariente, Él es tu hermano, el que está al lado y el que quiere pagar el precio de tu vida. Si Satanás te tiene atado de alguna manera, por un vicio, por una aflicción, por una adicción, Jesús ya pagó el precio. Ya pagó el precio. Es tiempo que tú tomes eso y lo hagas tuyo. Te invito aquí y vamos a orar. Si necesitas oración especial por oración, específica por liberación, por sanidad, yo le pido a alguno de los intercesores, a alguno de los hermanos que interceden en oración, que se acerquen acá para orar. No temas ni tengas miedo en pedir oración por algo específico con lo que estás lidiando hoy, seas joven o seas viejo. El restituidor, el Redentor, ya pagó el precio por ti para que seas libre. Así que recibe esa bendición de Dios. Recibe esa impartición del Espíritu Santo el día de hoy. Donde estés atado, el Señor va a impartir con su poder la posibilidad de que seas desatado, liberado. Hermanos en intercesión, por favor, vengan acá. Haya en esta casa oración, haya en esta casa arrepentimiento, haya en esta casa adoración.
al Redentor, como Job lo dice en capítulo 19, mi Redentor vive. Que este día, hoy día, puedas confesar en tu vida, con tu boca, que tu Redentor Jesucristo vive y que Él es suficiente para romper con todo lo que hoy te tiene atado y que te impide poder gozar, vivir una vida santa y consagrada a Dios. Deja toda adicción, deja toda atadura a los pies de Dios. Jesús es el que vive, Jesús es el que rompe la atadura de la muerte, la atadura del vicio. Jesús es el que libera, Jesús el que desata, Él es el Señor. Ven a Jesús. Señor por siempre, en todo tiempo confiaré, Él me libró de todo miedo. Sobre una roca puso mis pies y venimos, no me moveré del Señor, diré mi escudo y mi porción, mi fuerza, libertador, castillo, refugio, me ayuda en tiempos de necesidad. Te adoramos, Señor, ante ti venimos en oración. No detengas la confesión, no detengas el venir a Jesús. Nada quiero fuera de ti, pues me has hecho feliz y yo